¿Qué tal? Muy buenos días. Caltona, Tlapohuía, Ser de Anáhuac, les saluda. Estamos muy contentos de contar con las personas que nos acompañan en el Zoom. A Rou, a Marina, damos la bienvenida y también a todos los que nos están viendo por YouTube o nos verán en diferido, ya sea en Facebook y también en YouTube. Y bueno, también en Facebook, algunos nos ven, ¿verdad? No precisamente que están en el Zoom, pero nos están mirando. Pues bienvenidos sean todos ustedes. Hoy vamos a tener una lectura muy interesante, Chignahui Ozomatli. Y es muy interesante porque Chignahui Ozomatli es una de los nombres que recibe la regente de esta trecena, que es la 15ª y que es la señora Itzpapalot. Entonces, pues imagínense si no va a estar interesante la lectura de este tonali, que es el 191, y ya estamos en el programa 283. Bueno, es una coordenada también que a mí me gusta mucho porque es la coordenada del rumbo de las mujeres del Cihuatlampa. Nosotros estamos aquí de negro, yo hasta me puse unas flores porque va a estar el señor Xochipilli, entonces hay que recordar quiénes van a estar. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro Tlacuilo, que ya nos ha preparado las imágenes. Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí ya listos para iniciar la lectura y muy contento de ver que siempre nos acompaña por aquí. Está Marina y Rosario, quienes nos acompañan casi todos los días. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos también de recibirlas y darles la bienvenida. Y también a todos los que nos ven en Facebook y en YouTube. Así es. Bueno, pues ya estamos aquí conjugados en pasión, juventud y con toda la alegría florida que tiene esta coordenada. Empecemos. Muy bien, vamos a dar inicio. Bienvenidos a Tlapohuía, Ser de Anáhuac. Y bueno, pues vamos a iniciar, como siempre, ubicándonos en el contexto de la trecena, que es el segmento temporal más importante que le da su dinamismo y su particularidad a esta cuenta extraordinaria de todo el Powali. Y bien, pues en esta trecena estamos con la regencia de la señora Itzpapalo. La tenemos, la señora Itzpapalo regiendo la trecena, y nos encontramos exactamente en la esquina, ¿sí?, de ese ángulo que se forma donde están precisamente colocados los tonaltin que componen dicha trecena. En la coordenada número 9, Chignahui Ozomatli. En la coordenada 9, Mono. Esa misma coordenada vamos a ubicarla dentro del formato del Tonalama de la Mostiborgia y nos encontramos exactamente en ese punto donde estamos ahí viendo los cuadretes de color rojo remarcándonos el espacio. Es ahí donde nos encontramos y son las imágenes que van a, de alguna manera, dirigir nuestra lectura el día de hoy. Vamos a comenzar entonces, como siempre, por definir los elementos que componen la coordenada en sí, que son dos, el numeral y el glifo. El glifo en este caso es Ozomatli. Ozomatli, pues es el mono, y es un animal muy interesante, ya que es un animal que no solamente tiene un parecido muy cercano al ser humano físicamente, y también su actitud y su forma, su comportamiento también es muy similar, muy parecido al que tiene el ser humano. Entonces, por esta razón, tiene cualidades muy especiales este glifo en particular. Si lo vemos, en realidad, salvo los colmillos pronunciados que tiene ahí, esos dientes prominentes que tiene en la parte del frente y el brillo que tiene en su cabeza, podríamos pensar que es un ser humano el que estamos viendo realmente. El perfil, el color, todo en ello corresponde a un ser humano, incluso la oreja con ese arete de concha. Sabemos que los monos no usan arete, sin embargo, pues es una cualidad que colocaron aquí en el glifo precisamente para comunicarnos algo. En este caso, me imagino que de lo que se trata aquí es precisamente de humanizarlo un poco, acercarlo hacia el ser humano, porque los anahuacas sabían que el mono pues tenía esta cercanía con el ser humano, no solo física, sino también su comportamiento y muchas de sus actitudes tienen mucho que ver con el ser humano. De hecho, pensamos que el mono pues es
podríamos pensar que el ser humano es un mono con otro tipo de inteligencia, o cuando el ser humano se permite ser avasallado por su animalidad o por sus instintos pues, más básicos, pues se puede llegar a convertir precisamente en un ser que nos recuerde al mono en su comportamiento y en sus actitudes. El mono evidentemente tiene sus propias cualidades muy particulares que son admirables y admiradas también por estos personas que crearon este sistema. Y bueno, esas cualidades a nivel humano pues están presentes aquí. Son la vivacidad, la festividad, la algarabía, esa alegría, ese afán y espíritu fiestero y ruidoso que tienen los monos. Son muy ruidosos, son muy escandalosos, son pues muy activos también. El mono siempre está gritando, siempre está corriendo, siempre está haciendo cosas. Es un animal muy activo y muy vivaz. En ese sentido, esa actividad y ese frenesí que a veces muestra el mono, pues tiene mucho que ver también con su propia forma de explorar su inteligencia, precisamente lo hace muy confianzudo, ¿sí? Y bueno, pues esas cualidades le vienen directamente de su patrono. Déjenme, por aquí voy a dejar de compartir la pantalla. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gerardo. Aquí ya estamos listos. Estamos aquí platicando sobre el mono y me estoy dando cuenta que no puse la imagen del patronazgo. Ajá, y aquí vamos entonces. A ver, aquí Estaba Muy bien, notando sí, que sí. entra ya como un... la están viendo ahí la imagen. Ahí está. Ya. Estaba escuchando como Buenos que días, se hace Raúl. un sonido así como de ruidito ahí, como cuando estás sintonizando una frecuencia cuando hablas. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Ahí ya? Ahí ya se oye mejor. Ok, muy bien. Bueno, disculpen la pausa. Bueno, platicábamos que precisamente todas estas cualidades del mono, juguetón, ruidoso, fiestero, esas cualidades del animalito, bueno, pues están presentes ahí porque también le vienen de su patronazgo con Xochipilli. Xochipilli, que es el señor de las flores, el señor del juego, el señor de las artes. Aquí lo vemos precisamente presidiendo al glifo mono en una versión muy interesante, que el mono aquí aparece pues de pie, aparece totalmente erguido y también con las mismas cualidades que vemos en el glifo individual, en la pura cabeza, pues aquí vemos el cuerpo completo, vemos ese brillo de esa especie de joya dorada que tiene en su cabeza, seguramente aludiendo a la inteligencia que el mono tiene. Sabemos, ya lo mencionamos, su inteligencia pues es muy cercana a la del ser humano. De hecho, tiene muchas cualidades que lo equiparan y lo hermanan con el ser humano. Pues ahí está presente esa cuestión. El mono aquí parece estar llevando a cabo un baile, ¿no? Su actitud tiene esa presencia como burlesca, ¿no? Incluso está sacando la lengua. Xochipilli, que es el señor de las flores, el señor del juego, como ya lo mencioné, el señor de las artes, el señor de la creatividad, que se reparte estas actividades y estas responsabilidades con su dualidad, la señora Xochiquetzal, señora de la belleza, de la juventud, de la seducción y también de las flores. La flor preciosa que es la compañera y la dualidad de Xochipilli, entre ellos dos, abarcan todas esos ámbitos de influencia. Xochipilli, pues está aquí presente y lo vemos precisamente portando, entre otras cosas, el cabello. Su cabello es de color amarillo, ¿sí? De color rubio. Y bueno, pues tiene el Teocuitlacómatl también ahí en su collar, lo cual sabemos que lo relaciona directamente con Tonacatecuhtli y con todos los seres ígneos y solares que hemos visto a lo largo de estas transmisiones de todos los días. Entonces aquí tenemos precisamente a este señor patrocinando al mono,
Y en la parte de arriba, pues recordemos que también esas imágenes complementan la lectura de lo que se está mostrando aquí. Y recordemos que, pues, que el mono comparte con el hombre, entre otras cosas, también la cuestión del el pulgar opuesto que le permite precisamente manipular su entorno y crear cosas, ¿sí? Entre la inteligencia que tienen y esa capacidad de la mano como herramienta extra que lo hacen distinto a otros animales, porque salvo el mono, parece que solamente el tlacuache y el mapache son quienes tienen esa otra cualidad de poder tomar objetos con la mano y poderlos manipular. Nada más que el tlacuache y el mapache creo que no llegan a tener la inteligencia y la creatividad que sí tiene el mono, que incluso se ha llegado a demostrar, se ha llegado a registrar, pues cómo el mono lleva a cabo la construcción o la modificación de objetos y los convierte en herramientas para ser utilizados de otra manera, que ya sabemos que es una cualidad pues del ser humano, que no tienen los demás animales. Pero el mono pues sí ha llegado incluso a manifestar ese tipo pues, de actitudes y de habilidades. Y en la parte de arriba vemos precisamente a un hombre que está pescando. Este hombre que a través de su creatividad y a través de esta capacidad de manipular los objetos de la naturaleza, crea herramientas que no existen en la naturaleza y que le facilitan su interacción, le facilitan también pues en este caso, la pesca. Vemos cómo este hombre con esa red está precisamente en este cuerpo de agua metido ahí, pescando, atrapando a esos peces con la herramienta que creó, con su creatividad y con su capacidad para manipular la naturaleza y los objetos. Otro elemento interesante que vemos ahí es este pequeño collar o pequeña sartal de cuentas, de joyas, de chalchihuites con oro, rematados precisamente con esta flor, lo cual todavía le refuerza aún más su hermosura, su belleza y pues la parte, pues en este caso podemos hablar de la creatividad que está presente en esa acción que está llevando a cabo este ser humano al pescar con esa herramienta que fue creada ex profeso para esa actividad. Otra de las cualidades que compartimos con el mono es la sociabilidad. Parte del comportamiento social, de la forma de vivir a través de andar en comunidad, lo compartimos directamente con el mono. Incluso algunas cualidades como la forma de elegir a sus líderes de las manadas de monos también es muy parecida a la forma en la que se comporta el ser humano. Ayer decía que teníamos al ser que es el amigo, el ser que es más cercano con el ser humano y que de manera continua hoy tenemos al animal que si bien sí tiene cierta relación, puede cohabitar con el ser humano, pero sí es el ser que tiene la mayor similitud o la mayor cercanía en cuanto a sus cualidades con el ser humano. No existe otro que se asemeje a lo que pasa con Ozomatli, ¿no? También Ozomatli tiene otra característica que lo hace más cercano al humano, que es también la capacidad que tiene para tener sentimientos, para sentir lo que otros de los seres que son parecidos a él, o sea, los otros monos pueden contagiarle en cuanto a sensaciones. Eso es parte de su sociabilidad. Por eso también el mono llora, el mono ríe, porque, y a diferencia de un animal como la hiena que tiene un sonido equiparable a la risa, pues el mono más bien sí tiene como un cierto sentido del humor, e incluso un cierto sentido del humor negro parecido al ser humano. Y también llora y también se emociona y se entristece, muy parecido al ser humano, ¿no? Entonces, sí tenemos una verdadera similitud con este ser y muchas de las cualidades que expresa este ser seguramente son provenientes de la esencia de Tonacatecutli, ¿no? Hemos visto cómo Tonacatecutli se expresa de distintas formas, se expresa de distintas maneras para mostrar su cercanía con el ser humano. Y esta identidad a través de Uchipili es una de ellas.
que comparte algunas cualidades, como decía Gerardo, Tehuitlacómatl, el disco dorado, pero también tiene una cualidad muy interesante que está en su boca, que es ese maquillaje en forma de mariposa, que inmediatamente también lo vincula a la primavera, lo vincula a Xochiquétzal, lo vincula a todo lo que se refiere a hermosura, a belleza. Este numen, ustedes pueden notarlo, es bello, expresa también lo hermoso. Ese maquillaje de mariposa alrededor de su boca que tiene, también lo veíamos incluso hace un par de días. Lo comentaba yo ayer y lo veíamos hace un par de días cuando eh, nos mostró Lili la imagen del Ahuiateotl. Y en esa imagen el mismo Ahuiateotl también tenía un maquillaje muy parecido, que es una forma de mariposa pintada alrededor de la boca, que es una cualidad que distingue perfectamente a este numen. Otra situación importante a mencionar con los monos es que también así vemos a este pequeño mono intentando caminar erguido, pero en realidad nuestra cualidad, lo que nos distingue, lo que hace la diferencia es precisamente la capacidad para caminar erguidos que tenemos. Eh, los monos también tienen aquí viene también la parte importante de las diferencias, una de las diferencias esenciales del mono con el ser humano también radica en eso, en que el mono todavía tiene cierta habilidad para trepar superior al ser humano y no utiliza del todo la posibilidad que tendría de caminar erguido. De hecho, el ser humano camina erguido porque es una forma de intimidar no solamente a otros animales, sino pues también a otros seres humanos. Así que el ser humano es siempre el que desde niño le enseñan a caminar en dos pies y erguirse para mostrarse como algo mucho más superior y generar cierta intimidación. Y también nosotros, bueno, ya hoy puede pasar más y es más común, pero tampoco tenemos cierta barriga que tiene el mono, porque el mono es herbívoro y pasa mucho tiempo en reposo comiendo, y el ser humano, pues al comer de diferentes cosas, ha sido más eficiente a la hora de ingresar de proteínas a su cuerpo, entonces también por eso, si ustedes ven a veces a los orangutanes, a los gorilas, los ven demasiado panzones, y nosotros tenemos esa diferencia. Por supuesto que esa luz que procede de Tonacatecutli, esa luz que nos permite entender la vida de una manera distinta, utilizar racionalidad para realizar nuestras tareas y también que nos permite sobre todo resolver problemas, ¿sí? Y cómo resolvemos esos problemas, ahí sí compartimos una cualidad muy esencial que es la de jugar. Jugando, ¿sí? Aparentemente creemos que dejamos de jugar en la vida, ¿no? Pero en realidad nunca dejamos de jugar. Siempre nos estamos dedicando a cosas que implican el juego, implican un desarrollo. A veces el desarrollo del proceso no tanto, pero sí el desarrollo de nuestra propia habilidad para desarrollar un proceso. Y eso también tiene mucho que ver con la imagen que está en la parte superior. La capacidad de resolver problemas procede precisamente del juego, de jugar, de buscarle juego a las cosas y encontrar la manera de resolver un problema, donde se aplica nuestra inteligencia, nuestra racionalidad. La coordenada de hoy en especial me llama mucho la atención porque tenemos eh, tres númenes que podríamos decir que expresan de distintas formas esa cualidad, ese aprendizaje, pero a la vez juego y sobre todo la capacidad para resolver problemas, ¿no? Que tenemos hoy en esta coordenada novena, ya lo veremos un poco más adelante explicado, pero tenemos a otro numen que expresa depuración, que podríamos decir que también es algo que hace que el ser humano sea distinto al mono, que sería Quetzalcóatl, y además tenemos a Itzli también. Entonces, sí, ahí está Quetzalcóatl, que de alguna forma viene a ser hoy en especial, en este número 9, la tercera aparición del color de trecena, ¿sí? Es decir, la tercera aparición del Tlahuistlampa dentro de la trecena, viene a combinarse perfectamente con Quetzalcóatl, este número 9 tan nahuálico, porque recordemos que si partimos la integración y después llegamos al 5 transgresor, ahí son los dos números previos en donde hemos visto el rumbo, la Huistlampa,
ahora estamos llegando por tercera vez. Quiere decir que vamos Cihuatlampa, a ¿no? Cihuatlampa, sí, así es. Cihuatlampa, estamos llegando por tercera vez al Cihuatlampa y eso implica ya un brinco. Imagínense si partimos del 1 y después nos fuimos al 5 en donde hicimos la transgresión y ya nos convertimos en seres capaces de aplicar nuestra propia forma de hacer las cosas, imagínense llegar al 9, ¿no? Ya implica por eso el aspecto nahuálico, ¿no? Entonces, todo eso se combina hoy y viene a ser un cruce único por tener hoy a Ozomatli esa esencia verdadera como animalidad que podemos compartir con el mono, pero que se va potenciando con nosotros a través de estos números justamente, de Quetzalcóatl, que implica ese salto, ese brinco, esa capacidad que vemos en la imagen superior de realizar tareas, de solucionar problemas, de que también la convivencia en sociedad sea más rica, porque cada uno de nosotros puede desempeñar distintas tareas. Así que estamos conectados, quienes se dediquen a hacer cultura están por un lado y quienes se dedican a producir el alimento está por otro. Creo que por ahí están apareciendo las marcas, ¿verdad? Sí, alguien está pintando sobre la... Muy bien. Bueno, pues eso fue mi comentario. Gracias, perdón la interrupción, pero no sé quién No, está no te aquí preocupes. Sí, pintarrajeando la presentación. Vamos a volver mm, a compartir. ¿Ahí ve en pantalla otra vez? Sí, sí, perfecto. exacto. Lili. Bueno, parece que un monito se puso travieso. El Así monito es es. alegre, es mímico, es sensual, ¿no? Está relacionado también en los mitos con, tiene mucho poder de seducción. En los mitos siempre está buscando atrapar a las doncellas, les ofrece frutos, les hace mímicas, ¿no? Y caen, en los mitos las chicas caen. Ajá, entonces imagínense si no es sensual y seductor. Y bueno, pues aquí lo vemos con esa pose, como bien decías, ¿no? Como mostrando su capacidad de hacer bromas y de seducir. Y tiene su adorno de la cabeza, pues marca ese intelecto del que ha sido dotado, porque dentro de todo el reino animal de que se mueve sobre la tierra, porque no hablemos de los que están en el mar, hay unas especies que se asumen, el hombre las asume como muy inteligentes, bueno, en las que se mueven sobre la tierra, el mono sí llega a ser algunas herramientas, ¿no? Entonces tiene ciertas habilidades que lo distinguen de los otros animales que se mueven sobre la tierra. Entonces, por eso es que es muy relacionado con el hombre. Además, en los mitos también él está relacionado con el viento, porque recuerden que cuando termina el sol, que es a ver si, fueron cuatro, el segundo termina con un fuerte viento y entonces los hombres para salvarse dicen que se agarraron de los árboles, pero pues como tenían que acabar con la humanidad, pues se transformaron al agarrarse de los árboles en monos. También los hermanos en el mito maya, a sus tíos, los dos principales, Cucumats y su hermano, a sus tíos les dicen, oye, por favor, mira, sube y cazamos muchas cosas, pero se quedaron aterradas en el árbol y no sé qué. Y ellos suben, suben, suben. Cuando están hasta arriba, resulta que no estaban eso que habían cazado, esas aves, según aterradas en el árbol, y ellos se convierten en monos. Entonces hay mucha relación de esa transformación de hombres a monos. Y bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de las transformaciones de hombres a perros en la coordenada anterior? Entonces vean cómo los relacionan a la humanidad con los perros y con los monos en la mitología. Y bueno, pues sí, ciertamente nosotros cuando somos niños, luego dicen, ay, está haciendo monadas, ¿no? Está pasando, cuando alguien se pasa de chistoso, también decimos, ay, se pone muy mono, ¿no? Muy lindo. Y bueno, pues ahí están las palabras que luego ocupamos y hacemos alusión a estos animalitos. Hay un, el, por acá veía yo, el mono está relacionado igual que Xochipilli a la alegría, la danza, la festividad y también la sensualidad
pero acá también entraría las emociones y el buen humor, ¿no? Y algo que tenemos que imitar también de los monos es que son muy expresivos. Ellos, recuerdo cuando decía Rolando que de niño vio a un mono llorar, ¿no? Ciertamente son muy expresivos y son muy cálidos en el trato. Cuando están en su grupo, siempre se están acicalando uno al otro, saben hacer comunidad. Y bueno, por eso yo creo que están relacionados con Xochipilli, o él es su regente, ¿no? Más que otra cosa. Pero sí tenemos que tener cuidado porque también los monos hacen mucho ruido, son agresivos. Entonces, entender que si nosotros no controlamos o no ponemos en equilibrio nuestras emociones, pues ahora sí que en lugar de que el hombre se convierta en mono, no por esos atributos que hemos mencionado que son los que hacen alusión a su adorno, podemos transformarnos también en agentes agresores, ¿no? Y que podemos destruir. Entonces vamos a equilibrarnos emocionalmente, vamos a ser como ese hombrecito de arriba, vamos a usar nuestro intelecto para fabricar las ideas necesarias o los instrumentos necesarios para fluir en la vida y ir tomando de ella lo justo necesario, porque si tomamos de más la destruimos. Es que ese intelecto se aplique en una creatividad que genere cambio positivo, ¿no? Hay que ser creativo, pero para generar eso que es Xochipilli, que es la flor, la grandeza, la ilusión, la alegría, el entusiasmo. Vamos a ser creativos, pero de manera positiva. Ya más adelantito les voy a contar una historia del mono y el cocodrilo, pero sigamos viendo más elementos. Muy bien, pues decías que Ozomatli también está relacionado con Ejecatl, con el viento, y también esa relación pues, la podemos ver presente en el numeral del día de hoy, el numeral 9, porque el numeral 9 viene asociado directamente con el señor Quetzalcóatl. Aquí vemos al señor Quetzalcóatl, este numen al que se le adjudica la creación de la humanidad actual, ¿sí? La humanidad del quinto sol, y también la creación de muchas de las tecnologías, el conocimiento y sobre todo el otorgamiento de la capacidad de creación y de inteligencia en el ser humano justamente. Quetzalcóatl le otorga el conocimiento y la capacidad precisamente a los seres que él creó para precisamente aprovechar la naturaleza, conocerla, ¿sí? Y disfrutarla y explotarla. Explotarla en el buen sentido, ¿no? No estamos hablando de una explotación desmedida como la que tú mencionas, en la que ya pasamos del tomar algo de la naturaleza a una depredación y una destrucción total de las cosas porque pensamos que nos pertenecen. Bien, pues Quetzalcóatl con todas sus cualidades y con todo lo que él representa, esa inteligencia, esa capacidad precisamente de poder conocer los ciclos naturales y de poder sacar provecho, pues está presente el día de hoy. Ahí lo vemos portando su Ejecacóscatl, esta collar que lo relaciona directamente, que tiene relación directamente con todos los seres que están asociados alrededor de las ideas o de los conceptos que tienen que ver con el planeta Venus, con el ciclo venusino. Y aquí está Quetzalcóatl presidiendo justamente el numeral número 9 y este acompañamiento del numeral lo hace precisamente junto a un ave, en este caso el ave que está presidiendo junto con Quetzalcóatl es el hueychol. Otra ave muy interesante que pues es el ave que representa el sacrificio. Recordemos que el guajolote era una de las aves predilectas también para ser consumida durante la ritualidad y se sacrificaba precisamente para que su carne fuera consumida, pero al mismo tiempo representa una de los nahuales, vamos a decirlo así, de Tezcatlipoca, cuando aparece como Chalchutotolin, a quien tendremos también pronto por aquí presente. El pavo, guajolote, que representa también, además del sacrificio, representa la arrogancia y
pues sí, la arrogancia de la que podemos ser presas cualquier persona, este ser que es ufano y que es precisamente también territorial y muy celoso, son cualidades que podíamos ver como negativas. Sin embargo, en ciertos momentos nos pueden servir mucho para salir airoso de algunas situaciones en la vida humana, pues también son cualidades que el ave tiene y que el ser humano las puede tomar también, y están presentes el día de hoy estas cualidades y estas características a través del numeral 9, junto con las que nos otorga también Quetzalcóatl. 9 tiene un juego muy interesante, es un resultado del 3x3, el 3 que es un número de fuego, se potencia completamente a partir del número 9, pero también tiene esa otra cualidad que mencionaba en la intervención anterior, que implica el tercer acto de la aparición del Cihuatlampa, ¿no? Tuvimos Cali, tuvimos Mazatl y ahora estamos teniendo a Ozomatli al llegar a este 9 y todavía nos falta llegar al 13. Recordemos que en una trecena el único signo, el único rumbo y signo que aparecen en 4 ocasiones son los que le dan el nombre y el rumbo a la trecena, en este caso Cihuatlampa, es el que aparecerá 3 veces, los 4 veces, los otros rumbos aparecerán solamente 3 oportunidades, 3 ocasiones, y hoy tenemos el tercer principio, el tercer punto de partida, donde ya se nos exige todavía un nivel superior a trascendencia del 5, porque ya hemos recorrido la mitad de la tercera, ya vamos más allá. Ya prácticamente hoy, literalmente iniciamos la segunda vuelta de la tercera vuelta y última. Y una vez que concluyamos esta vuelta, pues habremos terminado ya una vez más una trecena y nos enfocaremos hacia la salida. Pero hoy, por lo menos, el número 9 nos propone ese nivel superior que viene relacionado con otro tipo de facultades, con facultades que ya no son tan directas como el conocimiento simplemente de las cosas a través de los sentidos ordinarios, sino también la capacidad para ampliar esos conocimientos más allá de eso y aplicar otro tipo de facultades como más intuitivas, más producto del mundo introspectivo que del mundo ordinario, de lo que conocemos a través de la luz, de los ojos, de los oídos. Es una parte en donde se aplica un conocimiento que ya nos viene más de dentro. Algo que funciona muy bien siempre en el conocimiento es cuando ya un conocimiento se ha arraigado tanto en nosotros que comenzamos a hacerlo de manera instintiva, que ahora tenemos que pensarle mucho y que ya las cosas se hacen porque tenemos ya un dominio muy, muy grande de todo. Entonces ahí tenemos un buen ejemplo de lo que puede ser el 9, que viene acompañado de otro ser, que para variar es uno de los animales predilectos de Tezcatlipoca, para personificarse, para hacerse presente en el mundo, el huexolotl, el guajolote, ese animal extraordinario, excepcional, eh, efectivamente celoso. Un huexolotl puede ser más intimidante que incluso un perro, ¿no? Si uno se acerca a su propiedad, él va a atacar con todo y nosotros nos va a hacer correr verdaderamente porque es un animal que tiene potencial, tiene verdadera carácter para enfrentar a eso. Además, también el esponjarse, lo tenemos relacionado mucho con esto del ego, pero también el esponjarse lo hace para poder intimidar, porque eso lo hace verse más gordo, más grande y se avienta, extiende las alas y te ataca, ¿no? Cuando te ataca, caray, sí te da Aguas, bastante miedo, sí, aguas, sí, aguas. sí. Yo prefiero, yo creo que tener un huexolotl a veces de guardián que ciertos perros que son más chiquitos y que difícilmente te pueden servir para defender un territorio. El huexolotl no. Ese sí, no te le pongas enfrente porque sí te va a disputar palmo a palmo la tierra. Entonces sí, tenemos hoy esta cualidad que hace una combinación muy, muy profunda. Nos pone la esencia, por un lado, la esencia que somos, ese mono, tiene mucho de nuestras cualidades, pero a la vez tenemos la luz que nos hace depurarnos, que nos hace seres mucho más
sofisticados, que es el caso de Quetzalcóatl. Nuestro conocimiento ya sofisticado, quiero decir, más elaborado, capaz de penetrar más. Tenemos entonces también esa otra parte. Pero también tenemos, no puede faltar nunca en nuestras coordenadas, está Itzli, hoy como señor de la noche, y ahí lo vemos, y que es Tezcatlipoca. En pocas palabras, es el señor Tezcatlipoca en una de sus expresiones, en una de sus manifestaciones, mostrar una cualidad muy interesante que nos viene a añadir todavía más cualidades, que es el estar presente y transitando a través del mundo que percibimos a través de los sentidos comunes y del mundo que está más allá de esos sentidos, de ese mundo que solamente percibimos a través de ciertos estados de conciencia y de autoconciencia sobre todo, ¿no? Estamos con Itzli, que tiene ahí sus cualidades claras de Tezcatlipoca, esas franjas negras en la cara que le dejan al descubierto los ojos y la boca, están ahí presentes y no puede faltar el espejo en su cabeza, está ahí, lo pueden observar, pero él está haciendo una ofrenda en el cruce de caminos. Justamente había antiguos relatos que decían que en los cruces de caminos aparecía Quetzalcóatl, y una de las formas en las que se aparecía era precisamente a través de verlo como un huacholote, como un guajolote, ¿no? Hoy todavía en algunas partes del país, especialmente el altiplano, quedan esas reminiscencias de gente que cuando ve guajolotes en la noche se espantan, ¿no? Pues es una reminiscencia justamente del señor Tezcatlipoca que suele manifestarse o expresarse a través de estos animales, ¿no? A veces se interpreta que todo esto necesariamente tiene que ocurrir en el mundo de los sentidos, pero estamos hablando de algo que trasciende los sentidos. Entonces esto también puede ocurrir en otro plano distinto al que podemos ir a través de otros estados de conciencia, la introspección y sobre todo el sueño. Entonces la aparición de esta alineación tan singular de tres númenes nos habla de humanidad, pero de una humanidad que tiene esa capacidad de desplegarse desde su esencia más animal, que es el juego, que es la diversión, como mencionaba en esa cualidad, también la sensualidad, todo eso está presente, es parte de su esencia, y esa esencia es Tonacatecutli, pero si lo proyectamos hacia adelante, esa esencia se depura y se convierte en Quetzalcóatl, y cuando tiene la capacidad de retomar su esencia trascendente, su esencia, podríamos decir de alguna forma más divina, podríamos decir que entonces se está convirtiendo también en Tezcatlipoca. Entonces, de alguna manera, tenemos todo el juego de cartas, todo el abanico desplegado de lo que puede ser el ser humano en esta coordenada, dato y sobre todo cualidad que hay que tomar en cuenta para ejercer en este tonali, ¿no? Creo que una reflexión interesante para el día de hoy sería eso, ¿no? Desde identificar qué es lo que más en nosotros se manifiesta de esa animalidad, cuál es nuestra principal depuración y cuál es la capacidad que tenemos para trascender este mundo e ir a otros planos mucho más relacionados con el tiempo mítico e indagarlo. Sí, es una coordenada muy cargada de esa parte que tiene que ver con el Ilhuicatl, ¿no? Con el Chignaunepanucan. Tenemos ahí el 9 y tenemos mucha carga de Tezcatlipoca, pero antes, como bien dijiste, está Quetzalcóatl, que nos aviva el intelecto, la creatividad. Entonces, me imaginé, ¿sabes qué? Cuando te estaba escuchando, esas flores que se abren en la noche, ¿no? Así. Es como ese ambiente ahorita, mucho Tezcatlipoca, y atrás de ese espejo humeante hay una flor, el xochipilli, que se está abriendo en esta nocturnidad. Es como integrar la sombra con uno. Entonces es muy bonito reflexionar en todos los personajes que aparecen en la coordenada, en todos los númenes, porque nos van dando diferentes tintes del área que vamos a trabajar. Estamos hablando un poco de las emociones y el ego, bueno, que tenemos que llevarlo al equilibrio. Cuando hablaste de las aves, ciertamente los guajolotes sí se esponjan para mostrarse más grandes y ahuyentar
a su depredador. Me acordé también de los gansos que tienen esa característica, también son muy agresivos y protectores, e incluso más que los perros a veces. Y bueno, les quiero contar el relato que encontré, es un relato maya que habla de el mono y el cocodrilo. Dice, había un mono que tenía ganas de comer plátanos, pero estaban del otro lado de un río. El río era muy ancho y no podía cruzarlo porque no sabía nadar. De pronto vio acercarse a un cocodrilo grande y le dijo, ay, señor cocodrilo, tengo mucha hambre y quiero comerme unos plátanos de los que están del otro lado del río, pero no sé nadar, pues mi madre nunca me enseñó. ¿Me llevaría sobre su espalda a la otra orilla? Bueno, le dijo el cocodrilo. El mono se subió de un salto a la espalda del cocodrilo y éste lo llevó al otro lado, donde estaban los plátanos. Al llegar le dijo, gran cocodrilo, espérame un momento y enseguida vuelvo. Comeré rápido para que me lleves de regreso. Está bien, respondió el cocodrilo. El mono comió rápidamente y se trajo un plátano para comer en el camino de regreso. Acunclillado sobre la espalda del cocodrilo, estaba muy contento, pues ya había comido y además traía un plátano para seguir comiendo en el camino. Saltó a la espalda del cocodrilo y le dijo, llévame rápido al otro lado del río. El cocodrilo partió, pero no hacia donde le dijo el mono. Lo llevaba por la orilla siguiendo el río. Señor cocodrilo, ¿a dónde me llevas? Ese no es el camino a mi casa. Te llevo a la mía, le dijo el cocodrilo, porque mi esposa está enferma y el curandero le dijo que necesitaba comer sesos de mono para sanar. Ay, señor cocodrilo, ¿por qué no me dijo eso antes de llevarme? Dejé mis sesos asoleándose del otro lado del río. Vamos rápidamente a recogerlos para llevárselos a su esposa antes de que se muera. Regresemos, pues, dijo el cocodrilo. Y regresaron. Al llegar al lugar de donde salieron, el mono dijo, ahí están mis sesos asoleándose. Voy a recogerlos y enseguida regreso. Bajó del lomo del cocodrilo y le dijo, ay, el día que mis sesos se salgan de donde están, ese día me muero. Así se salvó de morir el mono. Entonces, en la vida hay que ir con astucia y ese intelecto que nos sirva para poder engañar o para poder librarnos del que nos quiera comer, ¿no? Y bueno, el señor Istli, que está aquí presente, como bien dijiste, Rolando, nos invita a ese mundo onírico, a ir, venir y aprender mucho de allá. Anoche teníamos una lectura sobre el mundo onírico y me gustó mucho esa reflexión que leímos sobre lo que se narra de que los que iban al mundo onírico a buscar saberes sagrados los obtenían a través de cantos. Y digo, ay, qué bonito poder recordar un canto que aprendieras en el mundo onírico y traerlo, ¿no? Traerlo, esa forma poética está representada ahí, ¿no? Que hay muchas cosas que queremos encontrar, respuestas que queremos saber, están ahí esperando por nosotros y se nos van a revelar a veces en forma poética. Me gustó mucho esa idea. Entonces, que sea nuestro intelecto el que nos guíe, que sea ese sentido del humor también el que nos ayude, porque a veces ya hace mucha falta. Yo cuando veo luego al cómico Cantinflas me sorprendo de la creatividad que tenía para salir de las situaciones y aunque es así comedia, pues creo que en la vida nos hace falta un poquito de sentido del humor para salir de avante de las situaciones. Ahorita que vi el cruce de caminos, hasta para tomar las decisiones hay que, aunque sea con el pensamiento bien aquí determinado, pues sí ponerle un poco de entusiasmo y de sentido del humor a esas circunstancias y vamos a salir mejor, así como el mono, cantando, bailando y bueno, librados de los problemas. Así es. Istli nos habla también de esa cualidad para transitar entre realidades, entre dimensiones, entre diferentes planos de existencia. Istli nos muestra también esa capacidad y es el tercer numen que aparece el día de hoy como Señor de la Noche. El segundo en la secuencia de los 9 señores es el señor Istli, advocación de Yayauqui Tezcatlipoca. Mencionabas al inicio de
de la charla, justamente que Chignahui Oxomatli es uno de los nombres o de las coordenadas que están directamente asociadas con la Ciguateteo, ¿sí? Y sobre todo con la señora Itzpapal. Nada más mencionar que precisamente todas las coordenadas tienen su relación con alguna cuestión, todas las coordenadas dan nombre a algo, un animal, alguna planta, algún objeto, algún concepto, algún numen, y en este caso, pues la señora Itzpapalot, la señora de la trecena, pues está precisamente en esta coordenada muy presente porque pues era uno de los días dedicados justamente a ella. Vamos a pasar ahora a las imágenes de pronóstico y vemos en la parte de abajo una imagen muy similar a la que tuvimos hace un par de Tonaltin, en el Tonali Chicome Atl, si mal no recuerdo, nada más que era una imagen que estaba en la parte de arriba, ¿sí? En la parte superior, aquí la tenemos en la parte inferior, y es una imagen una escena que ocurre en la noche, al igual que la de arriba. Si pueden ver las dos del día de hoy, se desarrollan en ámbitos nocturnos. Aquí tenemos justamente la franja de la noche, de la oscuridad, la nocturnidad, con precisamente sus estrellas ahí mostrándonos que esa oscuridad está siendo también de alguna manera adornada con esos ojos estelares, con esas estrellas. Y de esa noche, de esa oscuridad, parece surgir una flecha que desciende justamente y conecta directamente con el señor Tezcatlipoca, quien está ahí debajo, viendo hacia la parte de arriba, vemos solamente su cabeza. Sabemos que lo que están aludiendo es justamente al numen completo, sin embargo, pues en lugar de dibujarlo entero, pues dibujan la parte más característica que contiene los elementos que nos van a hacer diferenciarlo por sobre todo los demás personajes. Y ahí vemos al señor Tezcatlipoca recibiendo precisamente a esta flecha. Pero curiosamente del lugar donde se conecta, porque esto es interesante, vean cómo la flecha no sale de la noche, está en la noche y de ahí, o sea, inicia en la noche y se conecta con Tezcatlipoca. Esta conexión, ¿sí? de lo nocturno con el señor Tezcatlipoca, en el momento que toca o en el momento que llega y se clava en la nariz, en este caso de Tezcatlipoca, en lugar de sangre, en lugar de otra cuestión, lo que está provocando es, pareciera, la salida de dos elementos enjollados, ¿sí? Un sartal de joyas, de cuentas de jade y oro, y de otro lado también un collar también formado por jade. Ambas son joyas que están rematadas por brillos y por flores. Entonces, esa conexión, esa unión entre el cielo nocturno y el señor Tezcatlipoca que está ocurriendo en esta acción de este flechamiento, la flecha que desciende precisamente del cielo directamente sobre Tezcatlipoca, está provocando el surgimiento de algo valioso, de algo precioso, estas joyas. Además, la cabeza de Tezcatlipoca, o este numen, está colocado, o pareciera estar colocado encima de una ofrenda que además está en una vasija, en una bandeja, en un recipiente muy, muy especial, que pocas veces lo vemos así, casi siempre vemos recipientes formados por otro tipo de materiales, barro o jade. En este caso lo vemos de color dorado, de color amarillo, con la Xicalcoyuqui, la greca escalonada, adornando precisamente esa gran bandeja llena de tamalitos, de el alimento precioso que son los tamales. En la parte de arriba, otra escena nocturna, ¿sí? Reforzándonos que estas imágenes de pronóstico nos están hablando precisamente de rituales y de cuestiones que suceden en la noche. Y de nueva cuenta vemos ahí la franja de la noche con sus estrellas, sus ojos estelares puestos ahí, pero ahora vemos el brazo de un guerrero blandiendo varios elementos, tres
particularmente. La espina de maguey, que sabemos que alude directamente al autosacrificio. Está la espina de maguey ahí, incluso ya está chorreando su sangre, justamente, ya fue utilizada para el autosacrificio, ya sirvió su propósito, y que está adornada además con una bella flor en la parte de arriba. Los otros dos elementos son un pantli, una bandera de color blanco, que sabemos que alude al sacrificio y a la guerra también, y una flecha que, por cierto, mira hacia arriba. Es muy interesante porque casi siempre cuando blandes una flecha, o al menos cuando la vemos que lo blanden los númenes, casi siempre la flecha está mirando hacia abajo. Y en este caso la flecha está apuntando hacia la parte de arriba. Pero todos los elementos, tanto el brazo del guerrero como los elementos que están ahí colocados, todos ellos están adornados con grandes flores para indicarnos que esa acción, esa actividad, esa ritualidad, ¿sí? El portar esas armas es una actividad y una cuestión que es sagrada y que es florida. Entonces vemos dos escenas nocturnas. Ambas implican ritualidad, ambas implican un ofrecimiento de diversas cuestiones en las que se alude también a ciertas respuestas que se obtienen precisamente o ciertas consecuencias que se obtienen precisamente del trabajo que se haya hecho previamente. Y en este caso, pues vemos aquí al brazo del guerrero justamente blandiendo todos esos elementos que lo convierten, pues que son los elementos principales mediante los cuales él va a continuar su camino, va a continuar su actitud de guerrero para precisamente poder sacarle provecho pues a su existencia. Imágenes excepcionales del Tonalá in extenso, porque es la única ocasión en que vamos a ver una escena nocturna arriba y abajo. No hay otra en la que se nos marque esa pauta, lo cual quiere decir que hablamos muchísimo de la noche, enfatizamos hoy de manera especial y peculiar la noche. La imagen inferior tiene además una continuidad muy interesante con la imagen que vimos hace apenas dos Tonaltin, cuando estuvimos en Chicomeatl, porque si ustedes recuerdan, cuando estábamos en Chicomeatl, si quieren pueden retornar a ese programa y analizarlo para que tengan claro a qué me refiero. En esa imagen veíamos a Tezcatlipoca exactamente en una situación muy parecida. Su cabeza, hay que destacar también que es la cabeza es donde reside parte de los sentidos más notables, ¿no? No digo que importantes, sino notables, los que más notamos, los ojos, la boca, la nariz, los oídos. Además, ahí reside el pensamiento, así que la cabeza tiene su peso al estar indicado ahí. Vemos en la parte superior el brazo y en la parte inferior vemos una cabeza. Y la cabeza no es de cualquier numen, sino es de Tezcatlipoca. De alguna forma, lo que nos está encerrando esta expresión a través de imágenes es que lo que en este ofrecimiento estamos poniendo es la cabeza y la identificación plena que tenemos es con Tezcatlipoca. Nosotros hemos llegado a tal grado de migración en la actualidad con nuestros propios seres, producto obviamente de las intenciones tanto religiosas como económicas de minimizarnos al máximo, ¿no? Valga la contradicción de hacernos sentir pequeñitos, que no valemos nada, que somos seres que con un pisotón pues ya no pasa nada con nosotros, pues no es así. Por lo menos para la visión de los antiguos mexicanos, de los habitantes del Semanáhuac, no era así. El ser humano contiene en sí mismo las esencias de los distintos númenes, ¿no? Podemos decir que él es expresión de esa esencia. Y no podemos siquiera hablar de númenes, sino distintas expresiones también de la esencia que es el tona, ¿no? Al final. Y nosotros somos una expresión de esa. En este caso se nos está pidiendo que a quien tenemos que encarnar, en quien tenemos que depositar nuestra conciencia hoy es en Tezcatlipoca. Nosotros hoy tenemos que asumirnos con esa parte esencial que contenemos de Tezcatlipoca y su cualidad para atravesar el espejo y para hallar del otro lado del espejo su esencia y traerla a su mundo como guerrero. Todas esas cualidades están ahí. Hace un par de Tonaltin lo veíamos en el día recibiendo la irradiación del sol.
Y hoy vemos una respuesta a eso porque está empleando esa energía en este ritual. Por eso tiene una vasija de tamales tan podemos decir ostentosa, pero más bien sería tan merecida porque el alimento de maíz es la esencia de la propia vida, la esencia de Tonacatecuhtli que nos permite existir. eh, y también implica a ese ser que acompaña al ser humano, que es el maíz. Entonces, todo eso está puesto ahí como ofrenda, se está entregando y sobre todo se está entregando el tener esa capacidad de identificarse con las cualidades de Tezcatlipoca y saber que uno las posee y que simplemente a veces es una cuestión de distracción literalmente, ¿no? Hoy podríamos llamarle incluso de entretenimiento, de que nos entretienen en exceso, ¿no? Somos muy hedonistas en estas épocas, ¿no? Tendemos a querer siempre estar cómodos y en la felicidad y no pensar en la trascendencia, y en este caso se nos pide esa trascendencia encarnándonos en el Numen Tezcatlipoca que a diferencia de la imagen que veíamos en Chicomeatl, no está teniendo un descenso de Tona, sino en este caso está teniendo un descenso de esa flecha que lo está conectando a un plano completamente diferente. Eso para mí es un reflejo precisamente de esa trascendencia de la que hablo y que me parece que al expresarse a través del Tonalámatl nos habla justamente de encontrar ese sentido, ese origen. Estaba precisamente leyendo una frase en el libro que una persona, a la gente, al equipo de Caltona que nos hizo favor de entregarnos, de darnos el producto de su trabajo, el producto de toda su vida. Y me gusta mucho una frase con la que abre ese libro, que es una frase de Alfonso Reyes que dice: un pueblo se salva cuando logra vislumbrar el mensaje que ha traído, ¿no? Eso es precisamente lo que necesitamos encontrar, esa memoria de nuestra esencia, que justamente está reflejada en la sabiduría que contiene el Tonalámatl. Y que cuando la llevamos a cabo, cuando ejercemos la ritualidad, cuando seguimos esos pasos y los aplicamos, cuando verdaderamente tenemos la disposición de ver más allá y ver las manifestaciones del Tona que nos está marcando el Tonalámatl todos los días y encontrarlas y comenzar ya que se vuelve algo, todos días que dices, mira, sí, hoy, ahí está la lagartija, me está viendo. O mañana puede ser que cuando te das cuenta, estás comiéndote los tamalitos y verdaderamente te pones a pensar que todo esto no es algo que se queda simplemente en esas imágenes maravillosas, sino que trasciende eso, porque el alimento de maíz está ahí, ¿sí? Ozomatli está ahí, todo está ahí, ¿sí? Lo que nosotros nada más estamos teniendo extra es esa penetración justamente de la noche, atravesar ese plano, que es lo primero que se tiene que hacer para poder trascender, ¿no? Entonces, creo que esa parte, exactamente estoy leyendo ahorita, me pareció el comentario de Rob, efectivamente, yo creo que trasciende al grupo y al individuo. El individuo también descubre eso que porta y entonces trasciende, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Y creo que hoy, en especial en este Cihuatlampa, en el número 9, se nos está enfatizando que la ritualidad de hoy es nocturna, es la noche. Y hablamos de la noche como el momento del día que es propicio para ese tipo de actividades, pero también habla de la noche como parte de esa dualidad en la que nos movemos los seres humanos, ¿no? Realmente mucho de lo que nosotros vemos en estas imágenes tiene que ver con la nocturnidad, tiene que ver con esa energía peculiar que el Tonalámatl, del que Tonalámatl nos habla, que se proyecta a través de la luna, a través de los cuerpos estelares que vemos claramente en la imagen y que tienen otro tipo de radiación, otro tipo de condición para el ser humano. Y también podemos hablar de la noche como ese espacio al que vamos a encontrarnos con otra parte de nuestra propia identidad. En la parte superior, obviamente, nos está enfatizando que de la misma manera que en la parte inferior vemos al guerrero. Recuerden que está guerrero y guerrero porque en la parte inferior está Tezcatlipoca, que es el guerrero máximo, y en la parte superior está el brazo del guerrero, que está blandiendo las armas ya, las armas de la guerra, que por un lado, bueno, a veces nos tocará hacer, ¿no? Nos tocará de repente tener que enfrentarnos a ciertas cuestiones. El mundo ha sido así a veces, ¿no? Quisiéramos que todo en el mundo fuera pacífico, pero sabemos que no siempre.
resulta ser un territorio pacífico. Lo importante es que nosotros seamos pacíficos, ¿no? Y que nosotros no busquemos el conflicto, pero también cuando desde afuera llega algo a poner en peligro nuestra paz y sobre todo la vida de quienes nos rodean, pues también tenemos que hacer a veces uso de esas armas y sacarlas para defender. Pero si no, esa misma actitud guerrera, esa misma determinación con la que seríamos capaces, con ese carácter de huexolotl, de defender a nuestro territorio y de defender a los nuestros, ¿no? Cuando realmente te encuentras en situaciones en las que incluso te olvidas de tu propia seguridad y de lo que te pueda pasar cuando sales en defensa de los tuyos, ¿no? Y especialmente de los hijos de tu pareja, ¿no? Cuando ocurre una situación de esas, es lo mismo, exactamente lo mismo que debe ocurrir en la vida constante, en las cosas que haces, en la determinación que tengas para defender, por ejemplo, este conocimiento que es parte del conocimiento y del saber humano, que trasciende al ser humano porque se queda ahí, no importa el procedimiento que se haya seguido. Hay muchos conocimientos, todos muy valiosos. Ha habido grandes civilizaciones en el mundo y todos han hecho su aportación. Pero la aportación que hicieron aquí en Semanáhuac es una que hoy todavía preserva esencia humana que prácticamente ha sido borrada por la categorización y por la fuerte presencia de la cultura occidental, que si bien es muy benéfica en muchos aspectos y somos parte de ella, no podemos negarlos, por más que queramos decir que no lo somos y que no estamos ahí en esa parte, pues sí lo somos, ¿no? Hablamos un idioma y todo, pero esa visión, y digo el idioma porque al hablar un idioma no hablo de la lengua nada más, hablo de que la lengua trae consigo categorías, ¿sí? Pero nosotros hoy tenemos la posibilidad, después de tantos milenios y después de 5 siglos de persistencia y prevalencia de una cultura específica, tenemos la posibilidad de tener en nuestras manos el conocimiento de esta civilización y que a través de estos amoshtin, que son fuentes totalmente primarias de información, que no contienen ninguna clase de contaminación, podemos tener acceso a esos conocimientos y tener acceso sobre todo a esas categorías distintas, lo cual nos lleva a conocer de una manera distinta el mundo. Lo que esta civilización tuvo fue que desarrolló su propia forma de conocer el mundo, su propia forma de tener una guía en la vida que es muy precisa. Y esa guía nos indica que hay ocasiones como la de hoy, en la cual tenemos que prestar precisamente atención en ese mundo que no es manifiesto, que no es claro, que a veces requiere y exige que trascendamos toda clase de barreras para percibirlo. Y para eso se requiere la determinación guerrera. Por eso Tezcatlipoca tiene las dos cualidades. Es un gran guerrero, capaz de participar en batallas, capaz de ser todo lo que implica ser guerrero, pero también es un ser que puede vivir y abarcar, como nos marca Istli, los dos mundos, esos dos mundos de los que hablamos. El mundo que se percibe por la razón y los sentidos, en el cual estamos totalmente estacionados en la cultura occidental, y el otro mundo al cual cada vez se va alejando más y le hemos perdido ese contacto, pero que sabemos bien que está ahí, ¿no? Cuando nosotros percibimos el arte, cuando nosotros percibimos, ahora que mencionaba el hilo de los cantos, me acordé, fíjense nada más, aquí podemos combinar precisamente nuestras dos vertientes culturales para comprobar lo que pasa. Me acordé precisamente que hay una canción famosísima que todos ustedes seguramente conocen, que es la canción de Satisfaction de los Rolling Stones. Esa canción tiene una historia muy interesante porque Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, estaba durmiendo y como buen guerrero, Keith Richards a su lado siempre dormía con guitarra, amplificador y tocacintas. Entonces dicen que estaba durmiendo y en el sueño escuchó ese riff. Entonces en ese momento le pareció tan bueno y le dio tanto regocijo que abrió los ojos, se despertó y lo primero que hizo fue tomar su guitarra, prenderla, encender la grabadora, la grabó y ¿saben qué hizo? La volvió a colocar, apagó todo y se siguió durmiendo. Al otro día despertó y oyó la grabación y de ahí salió ese maravilloso riff que dio pie a la canción Satisfaction, ¿no? Entonces, para que vean que efectivamente el mundo onírico puede ser el espacio de máxima creatividad, sí, y es importante saber aprovecharlo. Entonces, en esta imagen se nos habla de nocturnidad absoluta, de ese trascender, de ese pasar
de un plano a otro, ¿no? De aprovechar el tona que se nos ha venido dando, entregando en abundancia, que tenemos a nuestra disposición cuando seguimos el Tonalámatl, pero sobre todo, tener una actitud guerrera y como buen guerrero cumplir el ritual. 100% hay que cumplir el ritual, hay que desarrollar el ritual. Y hoy que estamos en una coordenada número 9, en este Chignawi que siempre nos invita a ir todavía más allá como seres humanos, hoy justamente nos están diciendo que a través de esa parte oscura, esa parte de nosotros que nunca sale, ¿no? Que está ahí reprimida, diciéndonos, no, pues no vales nada, eres un simple changuito caprichoso. Pues no, tenemos esa esencia de los números en nosotros y pues hoy es día de manifestarla. Y si no sabemos cómo manifestarla, pues para eso tenemos todas las herramientas posibles del guerrero para poder buscarla y hacer que se manifieste claramente, ¿no? Entonces creo que es una excelente invitación, es un alineamiento de números muy interesante, junto con el número, los tres números fantásticos en este contexto del 9, nos están dando condiciones para todas esas reflexiones, para encontrar esa raíz, encontrar esa carne y encontrar esa proyección hacia el cielo, hacia lo estelar, hacia esa inmensidad que simplemente se proyecta hacia adentro y hacia afuera y que nosotros somos una mediación entre eso. Sí, ciertamente estas imágenes comunican mucho y detonan más, ¿no? Está ahí Tezcatlipoca, digo yo, como ese espejo que es, ¿no? Y entonces la invitación es que vayamos con el entusiasmo y con la curiosidad de Ozomatli y entremos a ese espacio, entremos para encontrar esa flecha que marca también luz, dirección, ¿no? Y podamos construir desde ahí una mejor realidad cuando estemos despiertos, porque ciertamente creo que hemos perdido el hábito de prepararnos para dormir. Por eso les decía yo hace tiempo, yo ya no digo voy a dormir, voy a morir, porque creo que cuando entramos en ese espacio, el cuerpo descansa, la mente se pone lista, ¿no? Y si nos preparamos mejor y si vamos adentrándonos más a este espacio onírico, que por eso viene muy bien ese curso que vamos a tener, que nos vas a dar, Rolando, del Bictlan, porque vamos a aprender cómo usar mejor ese momento que es un momento de meditación también. Y la meditación pues nos ayuda a poner a ese ego en equilibrio, ¿no? El que sabe meditar, pues sabe entrar a ese espacio onírico, ese espacio detrás del espejo, pero con un propósito. Y si vamos con todo lo que es Ozomatli, que es la versatilidad, el movimiento, la actividad, la creatividad, bueno, pues vamos a poder regresar y comunicar lo que hayamos aprendido ahí, a lo mejor un canto, como cuentas esta anécdota de ese rockero, o podemos aprender una danza también, ¿no? Entonces, venir y compartir con todos, pero con ese buen sentido del humor, con alegría, porque recordemos que una expresión que se da en esa forma, pues también muestra la salud que hay en nosotros. Una sonrisa siempre enriquece y transforma donde nosotros nos presentemos. Y bueno, pues hay que desarrollar todo esto con esos atributos que hemos mencionado de los guerreros. Por eso es que el conjuro es en este mundo acelerado, donde cada vez más nos desconectamos de los ritmos de la naturaleza, Nejni, Chignawi, Ozomatli. Yo soy 9 mono. Luego, yo soy el impulso creativo ante cualquier situación. Yo soy Itzpapalot. Yo soy Quetzalcóatl. Yo soy Tezcatlipoca. Pero también yo soy la sonrisa oportuna, la respuesta ocurrente de un intelecto audaz. Muchas gracias, Lili. Ahí están las ideas y las reflexiones y las meditaciones acerca de todos los temas que nos sugieren las imágenes del Tonalámatl y todas las demás que complementan junto con los númenes y todos sus atributos esta coordenada Chignawi Ozomatli. Antes de despedirnos, recordarles que estamos ya un par de semanas de iniciar nuestra temporada de curso 2023,
donde vamos a estrenar 3 cursos nuevos que son Mictlán, Mitos 2 y Tonalpohualli 2. Mictlán, que inicia el 20 de enero, 6 sesiones, los viernes de 7 a 9 de la noche, y Mitos 2, que inicia el 30 de enero, los lunes de 7 a 9 de la noche, y conduce Lili Martínez. Bueno, el Mictlán me faltó comentar que lo conduce Rolando Lino. Mitos 2 lo conduce Lili Martínez, y Tonalpohualli 2, que inicia el 1 de marzo con 8 sesiones los miércoles de 7 a 9, y conducido por su servidor, también, todos ellos vía Zoom, ¿sí? Les pedimos, por favor, que nos escriban para pedir informes, costos, inscripciones a caltonac.cecipac@gmail.com. Bueno, reiteramos esta petición, ya que es la manera en la que podemos hacer más eficiente y ordenado este intercambio de información que podemos hacer con todos ustedes si nos lo solicitan. Así que bueno, pues esa es la vía para que puedan pedirnos la información, poderse inscribir y poderlos atender de la mejor manera. Entonces, bueno, pues ahí está, Mictlán arranca el 20 de enero, ya muy pronto, así que los invitamos a que nos escriban y nos pidan informes, porque va a ser un curso muy interesante que nos va a mostrar precisamente muchas cuestiones de revisión cultural y conceptual y también práctica acerca del Mictlán, del mundo de los sueños y cómo sacarle precisamente provecho para nuestro día a día. Les agradecemos mucho su atención, les agradeceríamos mucho también compartir nuestros contenidos, nuestros textos, nuestras imágenes, nuestros videos a través de Instagram, de Facebook y también de YouTube, a donde pueden pasar a suscribirse a nuestro canal. Y bueno, pues si mis compañeros no tienen algún comentario final. Solo me gustaría mencionar Claro. que tenemos una promoción muy interesante, porque a quienes se inscriban tanto al curso de Mictlán como al curso de Mitos 2, ya la parte 2 tan solicitada de Mitos 2, quienes se inscriban a estos cursos antes del 17 de enero, participan en un sorteo que vamos a organizar precisamente aquí en un programa Tlapohuía el 18 de enero, en el que vamos a rifar una lectura de Tonali realizada por los 3 integrantes del equipo, una lectura personalizada, ¿sí? En la que los 3 pues vamos a dar nuestra lectura del Tonali de una persona. Es algo que pueden ustedes utilizarlo para ustedes mismos, incluso pueden regalárselo a alguien, ¿no? Esa lectura de Tonali. Bueno, ese queda abierto. El otro premio que se rifa es un póster como el que tengo aquí a mis espaldas de Tezcatlipoca, hermoso póster, que se les enviaría hasta sus casas. Y la tercera sería un kit con diferentes productos que hace Caltonac. Entonces, pues ojalá se animen a realizar su inscripción antes del 17 para que puedan disfrutar de alguno de estos premios que se están entregando. Y pues nada más invitarlos a que disfrutemos y sobre todo aprovechemos intensamente el Tonali que se nos presenta el día de hoy. Así es, pues ahí están las invitaciones. Escríbanos, pregúntenos, acompáñenos en estos cursos. Gracias por su atención. Les dejo un fuerte abrazo a mis compañeros y también a todos los que nos acompañan. Gracias, Ro. Gracias, Marina. Bienvenidas. Qué gusto verlas por acá todos los días. A todos los que están también en Facebook y en YouTube, un abrazo. Que tengan excelente día y un provechosísimo Tonali, Chignahui, Ozomatli. Nos vemos el día de mañana. Que descansen. Así es, hasta pronto. Recuerden, y como dicen, la mejor línea que tienes es tu sonrisa. Así es. Hasta pronto. Buen Tonali a todos.